Bienvenidos al Fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. Bueno, pues la verdad es que más pronto de lo esperado por los aficionados colchoneros, la participación en el Mundial de Clubes del Atlético de Madrid finalizó en el día de ayer tras vencer por 1-0 al Botafogo, pero ser este resultado insuficiente para deshacer el empate a 6 puntos con el conjunto brasileño y con el Paris Saint-Germain. Era verdaderamente complicado la empresa que tenía que realizar el Atlético de Madrid, venciendo por una diferencia de 3 goles a uno de los equipos que mejor defiende de todo el continente americano, como es el Botafogo. Esta gente ha ganado la Copa Libertadores por algo y no por casualidad. Pero no fue exactamente ayer cuando el Atlético de Madrid dijo adiós a muchas de las opciones de pasar a los octavos de final de esta Copa Mundial de Clubes. Un partido, o por lo menos una primera parte, desde luego calificarla de vergonzosa no es quedarse corto, contra el Paris Saint-Germain, y un tramo final de ese mismo encuentro en el que los jugadores se dejaron llevar confiando en que los franceses vencerían al Botafogo, pues fue lo que condenó al Atlético de Madrid a no depender de sí mismo, al menos en lo que a unas cifras de resultados, de goles realistas se supone, y como digo, finalmente ha supuesto la eliminación del conjunto rojiblanco. ¿Qué se puede decir del paso del Atlético de Madrid por el Mundial de Clubes? Pues un poquito más de lo mismo de lo que hemos visto durante esta temporada. Hay algunos clubes que ven este Mundial como el inicio de la temporada 25-26 y otros, entre los cuales creo que se encuentra el Atlético de Madrid, como el final de la temporada 24-25. Más nos vale. Más nos vale que sea así, porque si esto es lo que se va a ver durante la temporada que viene, la verdad es que no auguro que nos vayamos a llevar los atléticos precisamente muchas alegrías. Decir que ha sido un fracaso la eliminación del Atlético de Madrid creo que tampoco se ajusta a la realidad. Sabemos perfectamente que el Atlético de Madrid se enfrentaba al grupo de la muerte, formado además de por los colchoneros por el Paris Saint-Germain, campeón de Europa, el Botafogo, campeón de la Copa Libertadores, y el convidado de piedra, por así decirlo, el Seattle Sounders. Cuando se produjo el sorteo del Mundial de Clubes, o en las semanas y días previos al inicio de la competición, pues yo creo que más o menos todo el mundo coincidía en los cálculos en lo que a la participación del Atlético de Madrid se refiere, y que, bueno, pues si no se daba del todo mal la cosa, haría que el Atlético de Madrid llegase a los octavos de final de esta competición. Véanse, das más o menos por lógico el perder frente al Paris Saint-Germain, pero también consideras dentro de la normalidad el vencer al Seattle Sounders y vencer al Botafogo. Y esto es lo que se ha producido. El Atlético de Madrid perdió, pero no precisamente por una diferencia esperada frente al Paris Saint-Germain. El Atlético de Madrid ganó al Seattle Sounders con cierta comodidad por 3-1, y el Atlético de Madrid venció al Botafogo por 1-0. Pero no fue suficiente. Se dieron dos imponderables con los cuales, desde luego, yo creo que pocos contaban. El ridículo
en algunas partes del partido frente al Paris Saint-Germain, y un resultado que a mi modo de ver fue un tanto excesivo, esa derrota por 4-0, y lo que finalmente mató o dejó heridas de muerte las opciones de clasificación del Atlético de Madrid, que fue la inesperada derrota del Paris Saint-Germain frente al Botafogo. Esto es lo que a las matemáticas y a los números se refiere. Pero las sensaciones no distan mucho de las que hemos tenido a lo largo de toda la temporada. Las carencias que hemos visto durante este año son las mismas que se han visto durante el Mundial. Una ausencia de ideas, una ausencia de un plan que ejecutar, que luego saldrá o no durante los partidos, una falta de gol verdaderamente preocupante, y en conjunto y en global, pues un equipo que no transmite, un equipo que no tiene alma y un equipo que no sabe competir, que es precisamente lo que muchos, por no decir todos los atléticos, le pedimos. Ganar el Mundial de Clubes era una utopía. Ya se le escapó al imberbe látigo Serrano, diciendo que al Atlético de Madrid no se le dejaría ganar esta competición. Pero sí que estábamos, yo el primero, ilusionados con poder llegar desde luego más lejos de lo que se ha llegado. Para un friki del fútbol como un servidor, esta competición es una delicia. El poder ver enfrentamientos entre equipos de primer orden de todos los continentes, sin ser encuentros amistosos, pues desde luego que es algo fantástico. Me viene a la cabeza el encuentro entre el Bayern Múnich y el Boca Juniors, y desde luego que para mí fue verdaderamente fabuloso disfrutar de un encuentro así. Pero aun sabiendo que no podríamos ganar este torneo, pues sí que nos hacía cierta ilusión. Incluso el detentador de la presidencia del Atlético de Madrid, don Enrique Cerezo, dijo que había muchas ilusiones en esta competición, aunque no lo haya demostrado. No se ha cubierto ninguna de las carencias que tenía el Atlético de Madrid en el final de la temporada y que ha seguido teniendo durante este Mundial. Lo de ciertas posiciones como mediocentro, lateral o lateral izquierdo es de verdadero juzgado de guardia. Aproximadamente unos 8, 9, 10 jugadores que no van a continuar el año que viene han disputado este Mundial. Ningún refuerzo de los que la próxima temporada vestirá la camiseta rojiblanca ha estado en este Mundial, a diferencia de otros equipos como por ejemplo el Real Madrid. La precariedad económica del club, no de los dirigentes, pues debe de seguir siendo algo que está a la orden del día en las oficinas del Atlético de Madrid. Y uno lo que piensa es que en función de la participación y de los ingresos que tuviese el Atlético de Madrid en esta competición, se realizarían o se acometerían uno u otros fichajes. Y personalmente creo que va a ser así. Pero desde luego, tampoco es que la suerte haya acompañado al Atlético de Madrid. Creo que tampoco se puede decir que desde el punto de vista arbitral el Atlético de Madrid haya quedado apeado de la competición precisamente por esto, por la influencia de los árbitros, pero sí que han tenido un papel fundamental en ciertos momentos y en ciertos resultados de los partidos. Uno ve el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain y no puedo por menos que llevarse las manos a la cabeza con la actuación, y no recuerdo el nombre, del ínclito colegiado, que se marcó con 8 faltas que cometió el Atlético de Madrid, 8,
7 tarjetas amarillas y una roja. Por no hablar de una más que posible expulsión. Quiero recordar que era de Nuno Méndez por una acción con el Cholito Simeone. Y esas continuas falta, tarjeta, que al final acaba sacando al jugador mentalmente del partido, y eso quieras o no, se ve reflejado en el marcador. ¿Y qué vamos a hablar del despreciable mexicano que ayer arbitró el encuentro frente al Botafogo? 2 penaltis que se fueron al limbo, especialmente uno clarísimo sobre Julián Álvarez, que echa atrás por una inexistente falta de Alexander Sørloth. Y del tema tarjetas, pues tampoco vamos a hablar nada, porque la primera para el Botafogo llegó en el tiempo de descuento y por una pérdida de tiempo. ¿Ha sido, como digo, definitivo el papel de los árbitros en la eliminación del Atlético de Madrid? No. Ha sido definitivo la inexistencia de una idea de juego. Ha sido definitivo un estado físico verdaderamente deplorable. Ha sido definitivo una ausencia de gol muy preocupante, dado que alguien en que tenemos esperanzas depositadas, y creo que con razón, como es Alexander Sørloth, no ha visto puerta, y desde luego vive Dios que ha tenido ocasiones para hacerlo. Por lo tanto, un conjunto de despropósitos y de decisiones equivocadas, pues son las que han hecho, a mi modo de ver, que el Atlético de Madrid se vuelva a casa excesivamente pronto de los Estados Unidos. A partir de ahí luego hay otros temas que tocar relativo a esto. Personalmente creo que el Cholo Simeone, vaya desde aquí que yo lo que quiero es que continúe otros 14 años como mínimo en el banquillo del Atlético de Madrid, en ciertas ocasiones parece verse sobrepasado por las situaciones que suceden durante un encuentro o incluso a la hora de plantearlo. Bien es cierto que lo que hay es lo que hay, y veremos lo que le traerá el año que viene. Porque si luego resulta que va a ser necesario reinventar a jugadores para que cubran posiciones que la directiva del Atlético de Madrid no se molesta en sondear en el mercado, pues partimos con una situación complicada. Pero también es cierto que el entrenador también tiene alternativas en el banquillo o en la plantilla que a mi modo de ver no está sabiendo utilizar. ¿Acaso Riquelme no tiene sitio en este Atlético de Madrid? En este Atlético de Madrid que hemos visto durante el Mundial. ¿Acaso Coque, que en la segunda parte del encuentro frente al Paris Saint-Germain realizó una labor bastante decente, no tenía sitio para disputar algún minuto más y ver si finalmente poco a poco recupera su estado de forma? ¿Acaso Antoine Griezmann merece vestir la camiseta del Atlético de Madrid un minuto más? Y como estas incógnitas, pues hay muchas más. Y personalmente se me antoja que no van a tener mucha solución de cara a la temporada que viene. Vamos a ver. Vamos a ver si todos, directiva, jugadores, cuerpo técnico e incluso aficionados, reseteamos una temporada que era verdaderamente ilusionante. Fue mucho más ilusionante en algunos de los tramos y al final ha sido una decepción. No voy a decir que sea un fracaso la eliminación del Mundial de Clubes. No puedes vender como fracaso empatar a puntos con el campeón de Europa y el campeón de América y quedar eliminado por un gol a veras. Va a haber equipos que incluso con 4 puntos se pueden clasificar. Y no va a haber ninguno en el resto de grupos que con 6 puntos, que es lo que ha conseguido el Atlético de Madrid, se vaya a quedar fuera. No lo va a haber. Ninguno.
Pero las bolitas caprichosas en el sorteo y el devenir de los partidos, pues nos han dejado fuera de esta manera tan injusta, o al menos tan particular. Pero no creo que se pueda vender como fracaso. Obviamente tampoco como un éxito. Obviamente tampoco es para estar satisfechos y mucho menos orgullosos. Pero tampoco se puede vender como fracaso, como les estoy oyendo a ciertos mortífagos. Y antes de empezar precisamente con los mortífagos, quiero comentar algo que dijo ayer, después del partido, Antoine Griezmann. El Cholo Simeone, en distintos medios, pues yo no creo que haya culpado a los árbitros de la eliminación del Atlético de Madrid. Simplemente ha enumerado las cosas que no han estado precisamente a favor de los rojiblancos, y entre ellas están los árbitros. Pero como también ha hablado de la falta de intensidad defensiva, como también ha hablado de la falta de acierto ofensivo, y como también ha hablado de los errores cometidos, como no, por el entrenador. Bueno, pues Antoine Griezmann ayer le preguntaron sobre el tema de los árbitros. Él dijo que no era definitivo, que no se podían escudar en ese tema para así justificar la eliminación del Atlético de Madrid, y dijo textualmente que es un problema más profundo dentro del equipo. Este señor es un sinvergüenza. Sí, eso estoy diciendo. Antoine Griezmann es un sinvergüenza. Porque esto lo dijo ayer. Pero no le oí, después del encuentro frente al Paris Saint-Germain, en el que disputó los 90 minutos, en el que se dedicó a pasear por todo el césped del Rose Bowl de Los Ángeles, en el que se dedicó a amarrar pases uno tras otro, en el que tras un tiro a puerta suyo, el único que realizó, en lugar de intentar presionar la salida del balón del Paris Saint-Germain, se quedó tirado en el suelo, favoreciendo así la contra que dio como resultado el 2-0. Y no contento con todo eso, realizó la asistencia, sí, oís bien, la asistencia que significó el 3-0 del Paris Saint-Germain. Después de ese brillante partidazo, no escuché a este individuo decir que es un problema más profundo dentro del equipo. Ayer debía de estar encabronado porque lleva 2 partidos sin jugar de titular. Y aquí un servidor no se cansa de decir, lo primero, que lo mejor que le podría pasar al Atlético de Madrid es que este individuo se quedara en Los Ángeles. Y lo segundo, que este señor no va a aceptar ningún rol que no suponga que él sea el centro de la plantilla. Y aquí le tenemos enseñando ya la patita a la primera de cambio, que durante 2 partidos no se ha hecho lo que el señor quería. Y sigo insistiendo y lo digo cada vez que sale este tema. Esto va a suponer un verdadero problema durante toda la temporada en el Atlético de Madrid. Porque este señor, todos esos que dicen y no se cansan de poner esas palabras en la boca, que va a asumir ese rol, que va a tener un rol más secundario en el Atlético de Madrid, no tienen ni idea de lo que están diciendo. Porque es muy graciosito con sus bailecitos, con sus tonterías, sus graciejas, sus peinados estrafalarios. Pero no deja de ser un tío con un ego por las nubes, que no acepta que todo gire en torno a él. Y esa va a ser la participación de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid durante la temporada 25-26. Y ojalá me equivoque. Pero aquí tenemos ya la primera de las manifestaciones. Empezando con el tema del cáncer de la sociedad, es decir, la prensa. Yo me quedé estupefacto anoche, esta mañana escuchándolo grabado, de la intervención que realizó el rey de los hipócritas, Juanma Castañazo,
durante el partidazo de COPE, su programa, en relación a la eliminación del Atlético de Madrid del Mundial de Clubes. Un auténtico, continuo y furibundo ataque al Cholo Simeone y al Atlético de Madrid por haber sufrido esta eliminación. Inexplicable, como digo, porque jamás a este individuo yo le he oído o le he visto así en relación al Atlético de Madrid, pero especialmente atacando al Cholo Simeone, diciendo una vez tras otra que esto es un fracaso, que lo de ayer con el Botafogo no fue una victoria, que realmente fue una derrota, que el Atlético de Madrid no se podía permitir quedar eliminado en esta fase de grupos. Parece ser que el campeón de Europa y el campeón de América pues son rivales de andar por casa para este hipócrita. Pero verdaderamente encendido, yo os invito a escucharlo. Así de paso le hacéis un favor, porque ya sabéis, Juanma Castañazo, castañazo tras castañazo en el EGM. Y claro, uno se pregunta ¿por qué? Porque en esta vida hay que preguntarse muchas cosas, siempre. Y yo me lo preguntaba mientras le oía hablar. Digo, este hombre, yo pensaba que era sportinguista, pero finalmente va a ser el mayor de los atléticos, un ultra más. Pero claro, en un momento dado, a uno de sus lacayitos, concretamente Isaac Fouto, le pregunta cuánto ha dejado de ganar el Atlético de Madrid con esta eliminación. El Atlético de Madrid aproximadamente ha ganado unos 20-25 millones de euros. Según el rey de los hipócritas, estaba presupuestado obtener unos 60 millones aproximadamente. Por lo tanto, pues ha dejado de ganar 40 millones, y si luego nos empezamos a hacer pajas mentales y a pensar de hasta dónde podría haber llegado el Atlético de Madrid, pues llegan a decir que el Atlético de Madrid ha perdido, o al menos ha dejado de ganar, unos 80, en torno a 80 millones de euros. Y ahí a uno se le enciende la bombilla y le viene a la cabeza alguna que otra instantánea. Porque claro, uno debe de pensar, el prófugo Miguel Ángel, gran amigo de este señor, debe de estar bastante, pero que bastante cabreado por el dinerito que se va a dejar de embolsar. Y claro, el ranking de la Forbes puede verse perjudicado. Y uno empieza a hilar y a recordar aquellas fotos de aquella célebre barbacoa. ¿No recordáis? Ese Juanma Castaño y ese Miguel Ángel Gil abrazados mientras preparan opíparas viandas en el fuego de Valdeolivas. Y uno entonces empieza a razonar el porqué de este cabreo. O bien forzado o bien inducido. Pero uno llega a la conclusión, y creo que no equivocada, de que la foto de la barbacoa tiene bastante que ver en ese cabreo de nuestro amigo Juanma, que manipula, como es típico en él. Alguien enseñó a Juan Antonio Alcalá. Manipuló las declaraciones de Simeone, poniendo cortes en los que dice que cuando se le pregunta a Simeone por la eliminación, o sea, por los árbitros, dice que más de lo mismo. Cuando se le pregunta por la eliminación del Mundial de Clubes, más de lo mismo de toda la temporada. No, él no está echando la culpa a los árbitros. Se le está preguntando sobre un caso concreto, y es la actuación de los árbitros contra el Atlético de Madrid. Y desde luego que en este Mundial de Clubes ha sido más de lo mismo. Nadie ha dicho que sea definitiva. Nadie puede decir que el Cholo Simeone esté echando la culpa a las decisiones arbitrales de la eliminación del Atlético de Madrid. Eso es mentira. Pero este señor, por si acaso, manipula las declaraciones para así encender a la gente contra el Cholo Simeone. Porque a lo mejor su amigo, el rey de las barbacoas, se ha cabreado después de dejar de ganar tanto dinero. Y ya sabemos que él directamente no le gusta mucho hablar. Él es más de algún comunicado escrito, o él es más de hablar por boca de alguna tercera persona. Y uno entonces, después de analizarlo, se da cuenta del porqué de ese histórico cabreo. Dice además, para terminar con este hipócrita, que el club tiene que abrir melones
que se abren en otros clubes y que en el Atlético de Madrid no hay narices a abrir, refiriéndose a cuestionar la continuidad del Cholo Simeone. ¿Sabes, hipócrita, cuál sería el melón, de verdad, el melón que se tendría que abrir y que a ti te faltan pelotas para hacerlo? 2 palabras: apropiación indebida. Y por último, ¿cómo no nombrar al rey de los mortífagos y a toda su cuadrilla? Mi querido Juanma Rodríguez, auxiliado por las bandas por Dani Blanco, conocido en su casa a la hora de comer, Paco Rabadán y Paul Tenorio, que bueno, ya sabemos por dónde van todos estos. Que se reían y que según ellos el Atlético de Madrid esté culpando a los árbitros de la eliminación del Mundial de Clubes. Tienen ahí a un individuo. Joder, la verdad es que los encargados de la información del Atlético de Madrid, de las emisoras, al menos de radio, son a cuál peor. Uno recuerda a Manolete, se le viene a la cabeza a Antoñito Ruiz de la COPE, y lo siguiente es José Miguélez en Es Radio, en el programa del Gargamel este. José Miguélez. Ya es difícil escucharle hablar, como para encima leerle en el ABC. Bueno, pues se reían de los planteamientos utilizados por Miguélez. La verdad es que uno en ocasiones le escucha y también le dan ganas de reírse, porque son descabellados, tonterías, no sabe razonarlos, no sabe defenderlos, no sabe salir del acoso que le realizan sus compañeros de emisora. Y uno dice, pero ¿cómo se puede ser tan sinvergüenzas? O sea, unos señores que llevan toda la jodida temporada llorando de los árbitros, partido tras partido, hablando de conspiraciones inexistentes y sin que se les cayera el nombre Negreira de la boca. ¿Cómo pueden tener los santos cojones de censurar que alguien hable de los árbitros? Pero encima luego el individuo este, el Paul Tenorio, le pedía a José Miguélez que se hablase de fútbol, que hablara algo de fútbol, de cómo está el Atlético de Madrid. Y es que ellos han sido incapaces, durante toda la temporada, de hablar de planteamiento futbolístico alguno para explicar el ridículo tras ridículo realizado por el Real Madrid durante esta temporada. Ellos, Negreira, cual secta alocada. Si es que les tienes que querer, aparte de reírte de ellos, claro. Porque esta es la prensa deportiva española. Hemos puesto 2 ejemplos, pero bueno, hay infinidad de vídeos en los que hablamos de ellos y no se salva ninguno. Me está viniendo a la cabeza el borreguito este, que se cree gracioso. Es el gracioso sin gracia del periodismo deportivo español, David Sánchez. También diciendo que era un fracaso lo de la eliminación del Atlético de Madrid. Hombre, yo creo que fracaso es que te quedes fuera del Mundial perdiendo contra equipos tan poderosos, tan primeras potencias del fútbol europeo como el Amberes. Pero claro, tampoco le da para mucho. Así que nada, seguiremos hablando del Mundial, porque verdaderamente es algo que a mí personalmente me entusiasma bastante. Ya digo, el ver enfrentamientos que quizás podemos ver en algún torneo de estos de verano, en la Copa Audi o alguna cosa de estas que se inventan. Y por desgracia, pues ya no contaremos con la participación del Atlético de Madrid. Esperemos que se abra un tiempo de reflexión, un tiempo de reseteo dentro de la entidad rojiblanca, a todos los niveles, incluyendo, como digo, aficionados, y que podamos tener un proyecto ilusionante de cara a la próxima temporada, ya no solo por el bien del Atlético de Madrid, sino
lo digo abiertamente, por el bien del fútbol, por el bien de la competitividad. Porque siempre está bien que haya un invitado de excepción que le ponga un poquito difíciles las cosas a los dos de siempre. Hasta el próximo vídeo.